Bueno, pues a continuación vamos a hablar de esta publicación, una vez más apoyada e impulsada por la Cátedra Pedro Ibarra. Es Camino del olvido lejos del hogar, es una historia de las pocas historias que han visto la luz, de las familias y de los que tuvieron que abandonar España, abandonar Elche tras la guerra civil para evitar ser represaliados por el bando vencedor. Ella es Livia Sempere Campello, y quien ha escrito su historia lo tenemos aquí, Mariano Almela. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y le acompaña el director de la cátedra, historiador Miguel Ors. Bienvenido, Miguel. Encantado. Miguel, vamos a empezar contigo porque la historia de los exiliados está escrita. ¿La historia de los exiliados ilicitanos está escrita? No, no está escrita. Fíjate, si se entra en la Cátedra Pedro Ibarra, hay una monografía que se llama De Elche al exilio, y en esa monografía encontramos 192 hombres y 27 mujeres. Eso es un listado, ¿no? No es un listado completo y probablemente no lo tendremos nunca, ¿no? Porque claro, el exilio tiene una historia muy compleja. Y por eso celebramos muchísimo el esfuerzo que ha hecho Livia en contarle la historia a Mariano, y que tengamos ese libro, porque es el segundo relato del exilio. El primero lo hicieron las hermanas González Beltrán, y luego la madre de Antonio y de Elia y de Alicia también se recogió su testimonio, pero se acabó, es decir, no hay más testimonios. Entonces, fíjate que además el exilio tiene una enorme complejidad, porque hay diferentes exilios, el exilio de los socialistas, el exilio de los comunistas, que no tienen nada que ver entre sí. Yo me acuerdo, o el exilio de los anarquistas, me acuerdo de un anarquista ilicitano que me decía, con los comunistas rancho aparte, ¿no? Me decía, ¿no? Entonces, claro, no tienen relación entre ellos. Y luego los republicanos, o sea, los republicanos como Nazario, ¿no? Entonces, el camino de ida, el Stambrook, el Marítim, los barcos en los que pueden marchar al exilio son los mismos, pero luego la vuelta pues se puede producir 5, 10 años o no producirse. Por ejemplo, hay 2 alcaldes de Elche que mueren en Orán, que son tres alcaldes de guerra. Uno muere en accidente automovilístico, que es Juan Hernández Rizo, y los otros 2 mueren en el exilio, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, mira, hay 5 niños que acaban en la URSS, de los 3.000 que marchan de toda España. Hay 12 ilicitanos que acaban en campos de concentración nazis. Es decir, estamos hablando de un exilio muy complejo, porque tiene muchas... Es decir, no es lo mismo terminar en Orán que en México, que en Argentina, que en Inglaterra, es decir, y por tanto es muy diverso, ¿no? Es verdad que la historia, además, y deja pocas huellas, y ¿no? es muy complicada para vosotros poder contarla, porque quien se fue al exilio se marchó y no han dejado nada escrito, porque muchos murieron, ¿no?, en los lugares. Pero, Miguel, de todos los lugares que se exiliaron, ¿cuál es el que tuvo una mayor... sin duda alguna, Orán. Orán. Pues vamos a hablar... Precisamente Livia acabó en Orán. Sí, Mariano. Bueno, ella nació en Orán, de hecho. Nació. Se exilió su familia en el 39 y ella nació en el 41. Aquí estamos viendo, en la portada vemos a ella de mayor, pero aquí la vemos a ella, que nació, su hermano no nace en Elche. Nació en Elche en el 33. Y ella nace ya en Orán, después de la Guerra Civil. Y aquí tenemos a sus padres, que son los exiliados. ¿Sus padres quiénes eran, Mariano? Pues eran Asunción Campello y Esteban Sempere, que los dos fueron militantes del PSOE, tuvieron una actividad importante durante la República y la Guerra Civil. Claro, eso hizo decidir a Esteban que había que abandonar cuando ya tenían claro que la guerra se perdía, y entonces él procuró primero la salida en condiciones lo más cómodas posibles. Pero hubo salidas cómodas de los exiliados. No las hubo, pero la suya todavía fue peor, porque él fue de los últimos en subir al Stambrook, que fue un viaje bastante penoso. Por cierto, hay que poner en valor la actitud del capitán Archibald Dixon, que fue un hombre de una humanidad inmensa, porque él podía perfectamente haber eludido el tema, pero decidió acoger a aquellas personas y llevarlas a Orán en unas condiciones bastante lamentables.
Sí, pero consiguió llevarlas Y a fue él. peor todavía el trato que recibieron cuando llegaron. Que Cuando llegaron a los Orán. tuvieron más de un mes en el barco. Afortunadamente había gente de Orán que iba en barquitos pequeños y les llevaba cosas porque los tenían prácticamente abandonados. Claro, porque este es el puerto de Orán, Sí. el que llegó el Stambrook. En el año 39, sí. En el 39, después de la Guerra Civil. Claro, estuvieron un mes esperando. Un mes o más. Orán en esa época, en el 39, ¿qué gobierno tenía? ¿Y qué comunidad de europeos tenía? Me gustaría decir antes, y vamos a Orán, pero fíjate, yo siempre he pensado que no se equivocaron los que se fueron, sino los que se Bueno, quedaron, ¿no? Efectivamente, vale, sí vamos porque Y Esteban luego vamos salió. ahora. Claro, Pero por ejemplo- ¿cuántos hermanos tenía Esteban? No, tenía un hermano en Orán. Tenía otro aquí. Que no se fue. Pero No fíjate, se fue, pero sufrió yo lo- la represalia. Ahí están las fotos de las dos familias. Pero fíjate, lo que yo quería comentar es que, por ejemplo, él es un militante destacado del PSOE, destacado, por ejemplo, porque trabaja en una imprenta que se llama La Gráfica, que es la que hace el periódico El Obrero, el periódico socialista, ¿no? Y ella es una de las fundadoras del grupo femenino socialista en el año 29, ¿no? Claro, eso se traduce, por ejemplo, nosotros tenemos hoy la referencia de cerca de 2.000 personas, de una ciudad de 45.000 habitantes, 2.000 personas van a la cárcel después de la guerra en Elche, ¿no? Y como hemos estudiado, no los 2.000 casos, porque no se pueden estudiar los 2.000, pero hemos estudiado muchos, pues, por ejemplo, yo me puedo imaginar perfectamente que ese matrimonio que tú estás enseñando, a él menos de 12 años y un día no le hubieran caído. Y lo más fácil es entre 20 y 30. Y a ella 12 años y un día, porque además las mujeres... en fin, tenían esa especie de daño añadido, de decir, y encima una mujer militante de izquierdas, igual que las maestras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no se equivocaron yéndose, es decir, y en cambio otros muchos, pues acabaron en el Dueso, acabaron... Tú has contabilizado los represaliados que hubo, ¿no? Sí, estamos cerca, tenemos un listado, catedral. en una monografía, En Elche hablamos de cerca de 2.000. Vale. Es decir, estamos hablando de 150 mujeres aproximadamente y no hemos acabado ese listado. Sí que es verdad que incluye desde el 39 hasta el 79, porque hay detenidos en el 73 y en incluso en lo que sería el tardo franquismo, ¿no? Vale. Pero vamos, eso lo quería. Y luego ahí hay una cosa importante también. Esteban, que es un hombre, es un militante destacado, pero no participa en absoluto en ningún acto que se pueda considerar delictivo, sin embargo le cae todo tipo de acusaciones. Y es una familia decente, a más no poder. ¿Por qué? Porque está en el exilio. ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué? Porque saben que no le crean daño, es decir, no le hacen daño añadido porque ya está claro, con lo cual hay que llevar mucho cuidado luego con las denuncias de nombres por escrito, porque claro, es decir, no te puedes fiar, porque ¿por qué se le acusa de todo lo que se le puede acusar? Está a salvo. Claro, y entonces, no lo pueden encarcelar ni ejecutar. Claro. Vale, pues Y Orán. hizo muy bien en exiliarse y hizo muy bien en elegir el destino, Mariano. Pues sí, porque allí vivía su hermano, que se había exiliado en el 34 y tenía la mujer, era de origen, aunque era de origen español, era francesa y eso le facilitó la acogida posterior. Su hermano Antonio, que es este de aquí. Su hermano Antonio, o sea que eso fue muy importante porque Sí. aquí está la familia ya acogida. Sí, este es su hermano José, que se quedó y sufrió las represalias a las que se hacía Fue uno alusión. de los 2.000 represaliados. Pues, Mariano, en Orán, quienes tenían familia, los exiliados políticos que llegaron con familia allí y los que no tenían familia, ¿cuál fue Bueno, el trato recibido? El destino fue muy diferente. O sea, yo como consecuencia de todo este proceso he estado leyendo mucha información sobre el exilio y los que no tenían familia, sobre todo, terminaron en campos de internamiento y algunos todavía tuvieron destinos peores porque fueron a campos de concentración en la frontera con Marruecos, ¿no? Algunos La construcción del ferrocarril, por ejemplo. para construir el ferrocarril, para trabajar en las minas y el trato que recibieron fue terrible. Claro. Terrible. Pero claro, pero Orán, fíjate, a mí he visto reportajes sobre Orán y me llevé la sorpresa, porque claro, uno piensa que va a África a una ciudad subdesarrollada, no, Orán es una ciudad europea francesa. Claro. Claro, ¿cuál es el cambio que se produce? Hombre, en el año 40, cuando Francia cae en poder de los nazis,
claro, Argelia se convierte tiene gobernantes pronazis y por tanto eso la familia lo va a notar. Por ejemplo, ¿Qué le pasó a esta familia? Por ejemplo, Livia no fue admitida en el colegio hasta los 5 o 6 años por ser claro, hija de un exiliado exiliado republicano. socialista. Sí. Y de hecho hay una maestra que le trata regular, porque claro, es una niña roja, una niña de una familia roja, ¿no? Claro, eso vuelve a cambiar en el 45, ¿no? Cuando vienen los aliados Claro, norteamericanos. de tal manera que fíjate que hay una cosa curiosa que son les francesetes, cuando venían las chicas jóvenes claro, venían muy bien vestidas, porque venían de una ciudad mucho más desarrollada a la que llegaban. De hecho, ella se sorprende, Sí, Livia. claro, a ella le habían idealizado Elche, porque hablaba mucho de esa ciudad que ella nunca conoció, porque nació en Orán, y se llevó una sorpresa cuando vino a Elche por primera vez, porque claro, se encontró una ciudad que no estaba al nivel de desarrollo que ella había conocido. No, porque además venía de Francia, venía de Toulouse, ¿no? Sí, Entonces, entonces venía de Orán. Bueno, primero de Orán y luego de Toulouse. Vino al aeropuerto que entonces estaba en Rabasa, que había pistas. Digo, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué me han contado? O sea, que consideró que estábamos muy desarrollados, muy atrasados. ¿Y ella cuándo pudo volver? En definitiva, ella podía venir, el que no podía venir era su padre, porque como ha comentado Miguel, tenía procesos abiertos que tuvo que aclarar. De hecho, estuvo en el consulado de Orán trámites casi 8 años para aclarar acusaciones que eran falsas. Claro. Ella pudo venir en vacaciones porque tenía familia aquí, se iba aclimatándose porque la idea de sus padres era volver. Pero hasta el año 67 no pudieron volver definitivamente. Vale, y Orán, ¿por qué tenía familia, Esteban? ¿Por qué Sempere Campello tenía familia? Tuvo esa suerte. Hay una colonia de ilicitanos, de alicantinos, de toda la provincia de Alicante, consolidada en Orán, por gente que por razones de trabajo, por razones laborales, en el primer tercio del siglo XX, por ejemplo, trabajadores agrícolas, cuando aquí hay una situación difícil, se van a trabajar a Orán. Y luego, y de la misma manera, fabricantes de alpargatas o de zapatos se establecen en Orán de manera definitiva. Eso está ocurriendo durante todo el primer tercio del siglo XX. De tal manera que los exiliados políticos que llegan por primera vez a Orán se encuentran con una pequeña colonia ilicitana, alicantina, es decir, de gente que ya había rehecho sus vidas en Orán, ¿no? Entonces, claro, eso fue lo que acabó consolidando esa colonia. Hay, por ejemplo, fotografías, porque los exiliados se reúnen, ¿no? Se reúnen por familias políticas, pero se reúnen. Hay algunas fotos y aparece, por ejemplo, Frasquita Vázquez, Rita García, es decir, lo que sería una parte de ese exilio socialista, ¿no? El PSOE organizaba actos para los niños que había. Por aquí. Y yo quería, que además Mariano lo conoce mucho mejor, yo quería resaltar el caso también de la hermana. Livia llega a hacer estudios universitarios en Francia, en Toulouse, en la capital de los exiliados españoles, porque claro, es el doble exilio, es decir, cuando Argelia se independiza, tienen que salir pitando otra vez. Claro, eso es lo que iba a comentar, que cuando en el 62, ¿no? Fue mucho antes, porque... La independencia es que en el 62... La guerra empezó en el 54. En el 54 comenzó la guerra y allí empezaron a salir todos los europeos. Es que Esteban, el padre de Livia, había pasado muchas penalidades en la guerra civil y no quería bajo ningún concepto otra guerra. Y además, en esa época mataron a un hijo de un exiliado que conocía a la familia y tenía una edad similar a la de Rodolfo, el hermano de Livia. Sí. Y la madre dijo, esto no, tenemos que irnos de aquí como sea, y se aceleró la marcha a Toulouse. Y yo quiero hacer un comentario que Mariano lo conoce mucho mejor que yo. El caso del hermano que falleció hace algunos años, de Roberto. Rodolfo. Siempre llamo Roberto. Pues Rodolfo llega a ser profesor titular de la Universidad de Toulouse. Eso tiene un mérito increíble, porque estamos hablando de un pied noir, es decir, de alguien que viene de un exilio y que por su inmensa capacidad pues consigue entrar en una universidad como la de Toulouse y era profesor de mineralogía. Bueno, pues Mariano, este trabajo, este libro, ¿qué te ha enseñado? Pues muchas cosas, porque yo me jubilé hace 1 año y medio en la universidad, que trabajaba en la Universidad de aquí de Elche, y tenía en mente recuperar la memoria de mi abuelo, que precisamente fue un exiliado en Orán.
Entonces él falleció en el año 45 y en la familia no sabíamos prácticamente nada de ese periodo. Y Miguel, contacté con él y me dice, pues yo conozco a una persona que estuvo en Orán en ese periodo y qué casualidad que el padre de Livia parece que conoció a mi abuelo y Livia incluso se acordaba de haber visto a mi abuelo por su casa. Claro, mi hermano y yo fuimos a ver a Livia, digo, a que nos contara cosas del abuelo y nos quedamos tan impresionados con esta mujer que tiene un nivel cultural muy alto, que es una gran conversadora, es una persona generosa. Digo, pensé enseguida, esta mujer merece un reconocimiento y su vida se tiene que conocer. Se lo dije a Miguel y Miguel me dice, vaya, ese es un proyecto que tenemos desde hace tiempo. Por supuesto, y Miguel como historiador sabe que los exiliados no pueden vivir esa segunda condena del olvido. No. Y estáis trabajando y este libro se presenta precisamente mañana viernes, como hemos dicho, a las 7 de la tarde en el aula cultural de la Universidad Miguel Hernández en la Plaza de Baix. Y si vuelves a la contraportada, yo creo que es la historia de una familia decente. A mí me gustaría ese titular, sí. ¿No? Pues ahí está la familia decente, están los padres de Livia con su hermano Rodolfo. Pues muchas gracias, Mariano. Nada, a vosotros. Gracias, Miguel.